La recién casada y con un bebé en camino, Liza Teshore, tenía supuestamente toda una vida por delante, pero una noche se fue a la cama y nunca más despertó. Liza fue asesinada mientras dormía y su angustiado esposo Seth perdió a toda su familia con un solo disparo. Me estaba duchando, sollozaba en su declaración, atormentado por la culpa de haber estado a pocos metros de distancia y no haber podido salvar a su esposa y su hijo por nacer. Sin embargo, algo no encajaba, y cuando la policía empezó a profundizar en la investigación, todo se volvió aterradoramente espeluznante. Liza, de 23 años, y Seth, de 21, eran novios desde la escuela secundaria. Ambos eran miembros del equipo de bolos de su escuela. Liza deseaba formar una familia, lo cual hicieron de inmediato. Seth parecía estar muy emocionado por el futuro nacimiento de su hijo. En el momento de los hechos solo habían estado casados 7 meses y vivían juntos en una pequeña casa en un pueblo rural en Iowa, habitado por poco más de 600 residentes. Las familias de ambos eran muy conocidas en la zona y desde que los jóvenes se habían casado, ambas familias empezaron a frecuentarse. La familia de Liza trató a Seth como a un hijo. Ellos pensaban que ambos eran la pareja perfecta. Liza trabajaba en la cárcel del condado y era voluntaria de la oficina del sheriff. La joven soñaba con convertirse en una investigadora criminal. Ella admiraba profundamente a su padre, Tuck Caldwell, quien se desempeñaba como ayudante del sheriff. A Seth, su esposo, también le apasionaba hacer cumplir la ley. Seth era un bombero voluntario y estaba listo para comenzar a trabajar como carcelero. Por coincidencia, Seth entraría a trabajar en la misma dependencia en donde el padre de Liza, Tuck Caldwell, ya trabajaba como ayudante del alguacil y Liza era voluntaria. En las primeras horas de la mañana del 26 de mayo del 2012, Tuck, el padre de la joven, recibió una llamada de que algo terrible le había pasado a su hija. Cuando llegó, ya había policías en la casa, quienes no pudieron evitar que el hombre corriera dentro de la casa de su hija y su yerno. Liza fue encontrada acostada en su cama y le habían disparado en el pecho. Seth, el esposo de Liza, le dijo a los agentes especiales de la División de Investigaciones Criminales de Iowa que se despertó a las 5 de la mañana. Se duchó y escuchó lo que pensó que era un disparo alrededor de las 5:05 de la mañana. Cuando salió de la ducha, vio que la puerta exterior estaba abierta y encontró a Liza en el dormitorio inconsciente con una herida de bala en la parte superior izquierda del costado del pecho. A pesar de que Seth estaba acostumbrado a dar respiración cardiopulmonar por su trabajo de bombero, afirmó que no pudo hacerlo ya que se encontraba paralizado. Lo único que atinó a hacer según su manifestación fue ponerse la ropa interior y un pantalón corto. Llamó al 911 a las 5:23 de la mañana, pero cuando llegaron los paramédicos no pudieron salvar a Liza y la declararon muerta. Los agentes de investigación que se apersonaron en la escena no encontraron signos de entrada forzada o lucha. Encontraron a Seth en el porche de la casa vistiendo pantalón corto con cinturón y ropa interior. No llevaba camiseta ni zapatos. Seth permaneció afuera mientras los servicios de emergencia intentaban resucitar a Liza, pero ya era demasiado tarde. Tanto Liza como su hijo por nacer murieron como resultado de una herida de bala. Con base en el informe de Seth sobre un aparente intruso en la casa, los agentes registraron pero no localizaron a nadie en la propiedad. Seth proporcionó a los agentes una lista de 5 armas que guardaba en la casa, 2 pistolas y 3 rifles, y todas fueron contabilizadas. Seth también afirmó que él y Liza estaban felizmente casados sin problemas significativos. Cuando se le preguntó
¿Quién pensaba que podría haber matado a Liza? Threshold respondió de inmediato: Tate, mi vecino loco, por las cosas que nos ha estado diciendo y haciendo. Sinceramente creo que el tipo está fuera de sí. Seth se veía destrozado y lleno de rabia mientras hablaba con la policía y dijo que mataría a quien hubiera matado a Liza. El vecino Brian Tate era un veterano de Vietnam de 57 años y ávido propietario de armas con antecedentes de trastornos de estrés postraumático esquizofrenia, que vivía con su madre y su hermano en la propiedad contigua a la de los Threshold. Semanas antes de la muerte de Liza, Tate y Seth Threshold habían tenido una disputa por un poco de basura y una piel de venado arrojada a la propiedad de Tate, entre otros incidentes. Tate se había quejado varias veces con las fuerzas del orden público local, incluso con el padre de Liza. El alguacil del condado, Don Felix, entrevistó a Tate el día del asesinato y lo describió como un individuo cooperativo quien tenía una sólida coartada. Tate afirmó haber estado en casa durmiendo en su habitación en el momento del asesinato, lo que fue corroborado tanto por la madre del hombre, que estaba despierta a las 5 de la mañana, y como por su hermano. Cuando se le preguntó si tenía algo que ver con el asesinato de Liza, Tate dijo que no. Después de entrevistar al vecino, el alguacil estaba seguro de que no era la persona que acabó con la vida de esta joven mujer y del bebé que ella llevaba en su vientre. Alrededor de la 1 de la tarde del 26 de mayo del 2012, Seth fue a la estación de policía para otra entrevista. La policía le preguntó a Seth si recordaba algo más de esa mañana, pero el hombre dijo que no. Durante dicha entrevista, el viudo le preguntó a la policía si el cadáver de Liza todavía estaba en la casa porque no quería verla tirada allí nunca más. Seth demostraba estar muy convencido de que Brian, su vecino, había matado a su esposa. Mientras Seth estaba en la estación de policía, uno de sus amigos, llamado Colton, había llegado a la casa de la pareja. Cuando la policía empezó a hacerle preguntas acerca del matrimonio, Colton reveló que Seth había estado intercambiando mensajes de texto con una mujer llamada Rachel McFarland desde el trabajo y había visto fotos de ella sin blusa en el teléfono de Seth. El agente que aún estaba entrevistando a Seth recibió esta información inmediatamente. Entonces el agente le preguntó al hombre si tenía alguna aventura extramatrimonial o si había intercambiado fotos con alguien más. El hombre dijo que no, pero afirmó que sí tenía una amiga en el trabajo. Seth dijo que Liza, su esposa, había descubierto que estaba enviando mensajes de texto a su compañera de trabajo. Liza le había pedido a Seth que se dejara de hacer eso, así que él dijo que lo hizo, y la situación se había olvidado. Aunque la policía carecía de una evidencia contundente para demostrar que Seth había matado a Liza, no podía descartarlo como sospechoso. La policía habló con otro amigo de Seth y Liza. El amigo había vivido con ellos hasta 10 días antes del asesinato. Su nombre era Lucas Howell. Él había vivido durante unos 6 meses con la joven pareja. Él declaró que después de que se mudó, siguió siendo amigo de la pareja. Él se mudó a la casa de su padre, ya que la pareja quería usar la habitación que él ocupaba para el bebé que pronto tendrían. Howell dijo que después de que se mudó, Threshold le trajo unas cosas que no se había llevado aún, pero la escopeta de calibre 12 y las municiones de balas para cazar venados no se las había dado. En el momento de la muerte de Liza, el hombro de Howell estaba inmovilizado porque se estaba recuperando de una cirugía de hombro. Como resultado, no podía mover el brazo en ese momento. Después de terminar el interrogatorio de rutina, la policía dejó en libertad a Seth.
No obstante, ellos mantuvieron sus ojos sobre él. Establecieron vigilancia para saber cuáles serían sus siguientes pasos, y no pasó mucho tiempo antes de que cometiera un error. La policía vio a Seth actuando de manera sospechosa en un césped alto a solo unos metros de su casa. Cuando lo atraparon, también encontraron la escopeta que su amigo había dejado en la casa y un teléfono móvil prepago que tenía mensajes de texto y fotos sexualmente explícitas entre Seth y su amante. Cuando llegaron los resultados de la autopsia de Liza, se reveló que había sido asesinada con la misma escopeta que su amigo dejó en la casa de Seth, mientras que ninguna de las armas de fuego de Tate, el vecino, coincidía con esto. Seth Threshold fue arrestado fuera del velorio de la víctima por el asesinato de su esposa y del bebé que llevaba en su vientre. En los años siguientes, la familia de Liza pasó por un infierno tratando de conseguir que Seth fuera condenado. Los dos primeros juicios terminaron con un jurado en desacuerdo. No pudieron decidir un veredicto. Era un caso del que se había hablado demasiado en las redes sociales y a través de otros medios de comunicación, por lo que el tercer juicio se llevó a cabo en un lugar más privado, donde la cobertura había sido limitada. Seth se declaró inocente. Su equipo de defensa argumentó que su reacción histérica ante el asesinato de su esposa fueron las emociones genuinas de un hombre inocente. Intentaron poner en duda su culpabilidad, incluso sugiriendo una vez más que el asesino podría haber sido el vecino enfermo. Desafortunadamente, el vecino que Seth desde un principio trató de inculpar murió meses después del asesinato de manera inesperada, mientras dormía de una probable insuficiencia cardíaca. La hermana de este hombre le dijo a un medio de comunicación que la reputación de su hermano fue pisoteada debido a las acusaciones y que ella creía que esta fue la causa de su temprana muerte. Brian era una persona muy amorosa, dijo su hermana. Sí tenía una enfermedad mental, pero como les dijo a sus médicos, solo porque tengo una enfermedad mental no significa que sea un asesino. Cuando le tocó el turno de testificar a Rachel McFarland, ella dijo que Seth le iba a pedir el divorcio a Liza. Él quería estar conmigo, dijo. Justo antes del asesinato, Rachel dijo que Seth estaba celoso de que ella hablara con otros hombres. Ese es el punto cuando me dijo que le diera 2 semanas más de plazo para solucionar su situación. La fiscalía insistió en que las lágrimas que Seth había derramado eran todas falsas. Dijeron que había matado a Liza para poder estar con su compañera de trabajo. Había estado enviando mensajes de texto sexuales, los cuales se leían como una cuenta regresiva para la muerte de Liza. Finalmente, en julio del 2014, Seth Threshold, ahora de 23 años, quien se vio obligado a cambiar de abogado después de quedarse sin dinero, fue declarado culpable de asesinato en primer grado de su esposa. Durante el juicio, la madre de la víctima se dirigió a Seth y le dijo: «No tengo ninguna duda de que te aseguraste de que Liza no pudiera resistirse antes de quitarle la vida. Tanto tú como yo sabemos que Liza habría luchado para sobrevivir y en última instancia te habría pateado el trasero para que ella y su bebé pudieran vivir. Yo creo que es justo que si mi hija tuvo un breve momento de miedo antes de que le dispares, vivas el resto de tus días con miedo y miseria. Y espero que pasar tu vida en prisión al menos garantice esto». Ninguna madre debería tener que ver a su hijo o una foto de su hijo o nieta en una losa de autopsia y no obtener respuestas. Nos merecíamos la verdad desde el primer día, Seth. En septiembre del 2014, en el Palacio de Justicia del Condado de Monroe, Seth Threshold fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El individuo recibió otros 25 años por el asesinato del bebé neonato de Liza,
lo que se conoce como interrupción no consensuada de un embarazo humano. Sentí que Liza finalmente podía encontrar la paz, sabiendo que el sistema de justicia para el que ella trabajaba había hecho su función, dijo el padre de Liza. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo habría sido ella si hubiera tenido la oportunidad de ser madre? Si te pareció interesante e informativa esta historia, por favor, no olvides de suscribirte y regalarme un like. Gracias por verme.